bajo Exacto, este sol exacto. con actividad física. Exacto, exacto. Bueno, muy bien. Estamos en las banquetas, señor. Estamos en las banquetas. Joaquín, ¿porque tenemos invitados? Gracias, Juan Carlos. Joaquín te dije. Sí, pero bueno, esta es una sección que a mí siempre me gustó, pero teníamos que esperar a que volviera Héctor para empezar a tener nuevamente este momento que... literario, pero literario power, literario lindo, y hoy me veo muy feliz porque vamos a abordar mi género favorito, que es la ciencia ficción. Ah, para papa. Sí, la ciencia ficción fue mi puerta de entrada al universo de los libros de pequeño. O sea, mi generación empezamos con Elige tu propia aventura y yo salté automáticamente a Julio Verne, así sin escalas. Después vino Philip Dick, Asimov, Bradbury, todos los demás. Y la ciencia ficción es algo que apasiona porque todo tiene dos lecturas. Cuando sos pequeño o adolescente lo ves con ojos de ciencia ficción, futurismo, universos distópicos, algún que otro utópico que no sabemos qué pasó. Pero cuando sos grande los volvés a releer y te encontrás con un contenido que de adulto decís, pucha, mirá todo lo que me estaban contando sin darme cuenta. La ciencia ficción es realmente apasionante y siempre obliga a una doble lectura. Exactamente, y estamos con invitados y ellos son Laura Ponce, Juan Ignacio Pisano y Gonzalo Santos, a quienes damos la bienvenida, los tres escritores de ciencia ficción. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Qué bueno que estén acá. Bueno, ¿y cómo empezaron ustedes? Como Nicolás también, como hemos empezado casi todos por la ciencia ficción, antes de ser escritores, lectores. Y en ese caso, ¿qué leíamos, Laura? Y mi primer libro, el primer libro que me regaló mi papá es El Principito, y yo hoy lo pienso como un viaje extraterrestre de un ser enamorado de una forma de vida vegetal. Y ese fue el primer... Puerta de entrada. Claro. ¿En tu caso? En mi caso, Elige tu propia aventura. Varios pasamos por ahí. Socorro, de Elsa Bornemann. El terror también fue un género que rondé bastante con la ciencia ficción. Y Philip Dick. Bien. Por ahí fue mi entrada a ciencia. ¿Y en tu caso, Gonzalo? Yo empecé con Asimov y Bradbury, sobre todo. También pasé al principio por Elige tu propia aventura. Y después, bueno, fui llegando a otros autores como Philip Dick, que él lo mencionó, que a mí me gusta muchísimo, Ballard, William Gibson, no sé. Fui pasando por diferentes etapas, digamos. Hay como una cuestión de que la ciencia ficción está muy vinculada a lo cinematográfico, ¿no? Como que la gente considera que la ciencia ficción es el cine. Y después uno se encuentra con que hasta Volver al Futuro en realidad es una novela. Y cuando uno ve la librería, mira, hicieron el libro de la película. No, el libro estaba antes de la película, hubo un guionista que decidió adaptarla. ¿Qué cosas puede contar la ciencia ficción que la hace tan atrapante para tanto público y al mismo tiempo tan espectacular para el espectáculo? Bueno, la ciencia ficción puede hablar de cualquier cosa, puede abarcar todos los temas, puede abarcar todos los géneros. Podés tener policial de ciencia ficción, romántico de ciencia ficción. En realidad lo que identifica una historia de ciencia ficción son las herramientas. La principal es la prospectiva, la posibilidad de pensar hacia el futuro algo, partir de un elemento conocido y estirarlo al máximo de sus posibilidades. Eso, la especulación, la extrapolación, el pensamiento crítico, son los que definen al género. En general, lo que se conoce del género, o la idea pública del género, es que trata sobre el futuro. Es un área sobre la que especula mucho, cuál es la idea del futuro. Pero puede hablar del pasado, hay ucronía que revisa la historia, por ejemplo. Hay... The Man in the High Castle. Exactamente. Hay ucronía argentina, Argentinos a vencer. ¿Qué hubiera pasado si no perdíamos en Malvinas, por ejemplo? Tiempos de arroz y sal, de Stanley Robinson. ¿Qué pasaba si la peste negra arrasaba Europa y se alzaba el poder de China, el arroz y la sal de la India? Lo maravilloso de lo contrafáctico. Claro, exacto. Entonces puede hablar de cualquier cosa. Tiene estas herramientas que la diferencian. Sobre todo una estructura razonada, una imaginación razonada, diría Capana, para pensar estas temáticas. Ahora, hay algo que es un hilo conductor también en los libros de ciencia ficción, que se traten de distopías o utopías, siempre hay como una cuestión de predicción
y nunca se sabe bien qué tanto fue una predicción y qué tanto fue una inspiración para los que leyeron esas cosas y dijeron, bueno, ¿por qué no probamos con a ver si se puede viajar a la Luna, por ejemplo? Y pensaba automáticamente muchos piensan en 1984, George Orwell, pero hay algo mucho más anterior todavía que es Horizontes Perdidos, que predice toda la Segunda Guerra Mundial 10 años antes. ¿Qué es lo que se juega en la cabeza de un escritor para que ocurran esas cosas? ¿Es analizar la realidad del momento, decir esto puede terminar así, ojo, o simplemente coincidencia? Hay un teórico de la ciencia ficción que es Fredric Jameson, que dice que es el género literario más historicista de todos. Porque en realidad lo que está haciendo la ciencia ficción es pensar las propias condiciones de producción del presente. Y a partir de eso puede proyectar o retrotraerse, digamos. Es decir, que siempre se desarrolla en un presente, pero en una determinada línea histórica. Por ejemplo, los primeros textos en lo que podríamos pensar una proto-ciencia ficción, que en Latinoamérica se puede remontar incluso hasta el siglo XVIII, los primeros viajes a la Luna se piensan como viajes espirituales. Por ejemplo, hay una novela de Eduardo Holmer, un escritor argentino de la segunda mitad del siglo XIX, que es El viaje maravilloso del señor Knick-Knack, y es un viaje es un viaje interplanetario, pero que no tiene el fundamento de una nave espacial, sino que tiene el fundamento, digamos, de un viaje espiritual. Y eso es bastante acorde a la época, pues estamos en una época esa en donde la ciencia y el espiritismo están ahí jugando palmo a palmo. Y al mismo tiempo muchos escritores, como el propio Julio Verne, que también podemos considerarlo como un precursor, digamos, el nombre ciencia ficción comienza a aplicarse efectivamente en la década de 1920, era un lector de las lecturas de las revistas y periódicos de divulgación científica, ¿no? Entonces hay ahí un cierto conocimiento que permite un despliegue de la imaginación. Pero en sí, yo no me animaría a decir que es predictiva, pero bueno, hay ciertas cosas que, dadas determinadas condiciones específicas de producción del texto, permiten que tal vez haya cierta coincidencia con lo que pueda ocurrir en el futuro. Pero por ejemplo, si miramos películas que antes vos decías del cine, no sé, hoy miramos Star Wars, y si Star Wars se filmara hoy, por ejemplo, las naves tendrían otra tecnología, ¿no? Uno mira los botones, ¿no? Una cosa más mecánica, más analógica. Claro, por eso ahí, tal vez eso es un ejemplo para pensar que cómo la ciencia ficción, más allá de su perspectiva futurista, mayormente, está vinculada a determinadas condiciones de producción del mundo humano en un contexto específico. Y Gonzalo, ¿cómo ves la ciencia ficción en la Argentina? Bueno, acá tenemos tres exponentes, pero además es un género que ha ido creciendo, que se revaloriza. Sí, yo creo tiene que ver sí. La pandemia, en la que algunos lo predijeron, pero no tanto. Sí. Muchos se volcaron a la lectura de ciencia ficción. Sí, yo creo que no solo en Argentina, sino en el mundo es un género que está creciendo cada vez más. Hay cada vez más autores, incluso de lo que llamamos mainstream, autores canónicos, digamos, que se han lanzado últimamente a escribir ciencia ficción. Está el caso de Caparrós, Samantha Schweblin, un montón de autores. Digamos que la ciencia ficción últimamente está como en el centro del panorama literario, y yo creo que es porque permite dar cuenta de un montón de cosas que el realismo literario, ¿no? Hoy tenemos una relación muy estrecha, muy íntima con la tecnología, y en el caso del realismo la tecnología suele aparecer en todo caso como telón de fondo. La ciencia ficción la pone en el centro y permite explorar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, digamos. Entonces yo creo que pasa por ahí, y creo también que estamos viviendo en un mundo bastante parecido al mundo cyberpunk, ¿no? que se planteaba en los 80, en este sentido, digo, en la relación con la tecnología, en la ubicuidad de la tecnología, en esto de que la tecnología está por todas partes, y además no solo tenemos mucha tecnología, sino un bajo nivel de vida, que era la fórmula del cyberpunk, justamente. Entonces estamos viviendo como ese futuro. Eso que fue el futuro de los 80, lo estamos viviendo hoy. Hoy vieron que hay una frase que dice que estamos ya en el futuro. Bueno, estamos en un futuro muy parecido a ese, y paradójicamente también, como decía Laura, hoy la ciencia ficción no suele ir tanto hacia el futuro, se detiene más en el presente, postula presentes alternativos, juega mucho con ucronía, como hablaron recién, y si mira hacia el futuro lo hace en clave posapocalíptica o en clave distópica. Es como si no tuviéramos la posibilidad de ver un futuro utópico hoy.
Era algo... Te metiste justo con el tema que quería plantearles para la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué? O sea, las ucronías es básicamente la mayoría que hemos leído de ucronías, o sea, de qué hubiera pasado si, son como un llamado de atención de, ojo, no te quejes tanto que podría haber sido mucho peor, ¿sí? O sea, este mundo de porquería del que te quejas, mirá qué hubiera pasado si, ¿no? Básicamente es eso, mirá qué hubiera pasado si los nazis llegaban antes a la bomba atómica, mirá qué hubiera pasado si un gobierno de facto ganaba una guerra. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los futuros, ¿no? Porque cuando hablan del futuro, es como, si el futuro es positivo, es un libro de New Age, punto. El futuro casi nunca puede ser positivo, o es posapocalíptico y nos vamos para las cuestiones de la tecnología haciendo pomada al hombre y cosas que empiezan a asustarnos. Inteligencia artificial cada vez más inteligente, uno dice, el T-1000 me va a invadir en cualquier momento. O un futuro que parece perfecto, que lo ven perfecto, pero que las personas de nuestro tiempo lo ven como algo que genera ansiedad. O sea, ¿son personas pesimistas los escritores de ciencia ficción o muy informados? Qué buena pregunta. Creo que pasan varias cosas. Primero, como decía, la ciencia ficción se trata de una imaginación razonada, de tomar elementos del presente y extrapolarlos hacia el futuro, llevarlos hacia el futuro. La prospectiva, eso de lo más realista posible, hacer ese camino hacia en qué podría convertirse esto. La verdad es que la realidad no nos da ramas muy halagüeñas, ¿no? Como para desarrollar. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado está, el compañero nombró a Jamieson, el tema de esto que él decía que es más difícil, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Hay como un horizonte de lo pensado que está cada vez más cerca nuestro. En los años 40, en la época, al final de la época de oro de la ciencia ficción, la tecnología solo iba a traer cosas buenas, era el positivismo. Vamos a, bueno, también, ¿no? El colonialismo va a llegar a las estrellas también, o sea, vamos a conquistar otros mundos, los autos van a ser voladores. Después cae la bomba, entonces cae la bomba, no, la tiran, bueno, se tiró sola. Obviamente. Entonces, la ciencia empieza a despertar en el gran público, porque ya los científicos venían pensando que no podía tener sola cosas positivas, la suspicacia, ¿no? La pregunta de qué más va a traer. Entonces ya hay algo ominoso en el futuro, no solo las cosas buenas que imaginábamos antes. Y es un poco el papel de la ciencia ficción ser una literatura de advertencia. No se debería juzgar su valía por si se cumplió, ¿no? Si el submarino fue tal cual lo describió Verne y entonces en el Nautilus, o no, es distinto, es vagamente distinto, entonces el valor de la obra de Verne no es lo mismo, no. Creo que hay un valor de advertencia, decirnos, bueno, claro, si vamos por acá, vamos a caer allá. Es cada vez más difícil imaginar salidas para eso, no solo para los escritores de ciencia ficción, sino para cualquier persona que razone las variables que se están moviendo en la realidad. A ver... sin embargo, quiero decir algo chiquito, sí. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad utópica. Está la saga, por ejemplo, la saga marciana de Stanley Robinson, que plantea Marte rojo, verde y azul, son los 3 libros, plantea la posibilidad de una colonia en Marte y cómo sería empezar de nuevo, una utopía en Marte. O sea, sigue existiendo la ciencia ficción utópica. Ahora, Juan Ignacio, hay algo, te pregunto a vos puntualmente, ¿no? Hay algo que, yo recién hablaba de las dobles lecturas, ¿no? De cuando lo lees de chico, cuando lo volvés a leer de grande, da la sensación de que ciencia ficción es el género más político de todos. Porque si es ucrónico, habría sido peor, ojo. Pero si es futurista, esto que tenemos no puede terminar bien porque deriva sí o sí en una suerte de autoritarismo o anarquía, sigas el modelo que sigas. ¿Qué tanto de política se juega? Porque la sensación del lector es, bueno, es un género hiperpolítico. Pero ¿se juega realmente la política o es algo que flota como flota en el día a día?
Ahí yo establecería una diferencia entre dos formas de política a través de las cuales podemos pensar la literatura, ¿no? Una es cuando la política se vuelve tema de representación literaria, ¿no? No sé, se representa a un líder de determinada manera, etcétera, las cosas que mencionabas vos. Y otra cosa es lo que podríamos llamar una política de la literatura, que ahí es donde aparece otro plano que me parece interesante también destacar, que es que en definitiva la literatura es ficción, y la ficción la podemos definir como la posibilidad de un posible. ¿Qué quiere decir con esto? Que es no que exista determinada posibilidad, sino que exista la posibilidad. Entonces, ese mensaje que puede enviar mensaje, ¿no? No mensaje escrito, ¿no? Pero sino en términos de estructura, de funcionamiento de la literatura, lo que puede transmitir es la idea, no solamente de, bueno, viene este futuro, no hay salida, el capitalismo no va a terminar, etcétera, etcétera. Cada vez va a ser más desigual la sociedad, etcétera. Pero también, en general, en mucha literatura de ciencia ficción, se forman determinadas formas de, digamos, de comunidad o formas de relaciones que los protagonistas van entablando que abren ese espacio para la posibilidad, digamos, como si en medio de ese caos y esa distopía emergiera la esperanza, por decir de alguna manera. Entonces me parece que juegan los dos planos, en términos de si la política pasa a ser un objeto de representación en el texto, pero por otro lado está lo que podemos llamar esto, que sea la política de la literatura, es decir, ¿qué hace la literatura en tanto que literatura? Más allá de enviar un mensaje, ¿no? Y lo que hace, creo, o lo que podemos pensar que hace es precisamente eso, dejar la idea de que más allá del caos, de la distopía que se pueda estar produciendo, el propio texto, por su capacidad ficcional, transmite la idea de un posible. Entonces, en sí misma la literatura conlleva esa posibilidad. Entonces, tal vez por eso también se termina volviendo a la literatura, ¿no? Pero, por ejemplo, para algo muy digamos, famoso, de Walking Dead, ¿no? Porque algo que se volvió, sí, bueno, para mencionar un caso así muy conocido, ¿no? Walking Dead están los zombies, no se sabe de dónde vienen, un virus, etcétera. Pero la serie en sí misma de lo que trata es de distintas formas de organización de comunidad posibles, totalmente, ¿no? Entonces me parece que está siempre ese dejo que la ficción nos permite dejar, digamos, tal vez no razonado, pero sí retumbando en el cuerpo de cierta idea de podemos seguir usando la imaginación para zafar de la distopía, ¿no? Como por ejemplo pueden hacer los protagonistas de una ficción. Entonces me parece que están los dos planos. Cuando la política se vuelve tema de representación, pero no necesariamente la literatura deja de ser política por no incluir a la política, ¿no? Y hablando de literatura, vemos que han traído sus libros ahí, así que queremos saber en qué andan. La gente dice que quiero leerlos, me convencieron, ¿eh? Me convencieron los tres. ¿En qué andas, Laura? Bueno, lo que les puedo mostrar es Cosmografía Profunda, no sé si estoy mostrando bien, que es mi libro de cuentos, que se publicó acá en Argentina y en España. Y bueno, los invito a leerlo, ya tiene un par de añitos, y ahora, bueno, trabajando en otro libro. Y después tengo, bueno, mi trabajo con la editorial. Como editora que vemos también que has traído me especializo ahí en ciencia ficción, entonces, bueno, otros ¿Qué libros. nos recomendás ahí? Bueno, les recomiendo mucho este libro, Buscando a Jake, que es de China Miéville, un escritor inglés, la única traducción que publicamos porque nos especializamos en ciencia ficción escrita en castellano. Este para mí es el autor más interesante surgido en los últimos 20 años en el mundo, así que es un autor extraordinario. Y les recomiendo argentino a Néstor Darío Figueiras, con Plena Luz, Entre Luz, y este libro que hicimos una edición flip, es un libro objeto en realidad, incluye música, ilustraciones, tiene un mapamundi en el medio donde se da vuelta la trama del libro y se empieza a leer del otro lado. Qué interesante, muy bueno. ¿En tu caso, Juan? Bueno, en mi caso se reeditó esta novela, que es El último Falcon sobre la Tierra, que es mi primera novela. Un auto tan... Un auto significativo, hablando de tan significativo, ¿no? Hablando de política y todo un poco. Sí. Bueno, está este que se acaba de reeditar, es un libro que publiqué en 2019, pero esta es la segunda edición. Esta fue la primera. Sí, y después acaba de salir a fin de año pasado esta, que es El viento de la pampa los vio, que es una novela de un apocalipsis zombie que transcurre en Argentina. Hablando de eso. Por eso acá en la tapa hay unos gauchos zombies
que dibujó un ilustrador, Isidoro Reta, un gran ilustrador. Ah, él hizo la tapa. Él hizo esta tapa y bueno, transcurre en la Patagonia, es una familia que está de vacaciones en las grutas, lo agarra el apocalipsis zombie ahí y cruzan la Patagonia para ir sobreviviendo, digamos. Interesante. Gonzalo. Sí, yo tengo esta novelita que publiqué el año pasado, se llama El sonido de las cosas. No se me tire abajo, no me diga novelita. No, Tengo esta es una novela que es un breve. novelón, no se lo pueden perder. No, lo decía por la brevedad, sobre todo, no por humildad. Publicó Azul Francia, es una novela que hibrida varios géneros. En realidad hay ciencia ficción, pero también hay algo de terror, hay algo de policial. Como dijo Laura al principio, yo estoy de acuerdo, la ciencia ficción permite hacer ese tipo de hibridaciones que bueno, en mi caso surgieron así. Y ahora estoy trabajando en un ensayo también sobre robots en la literatura contemporánea de los últimos 20 años, que creo que es una figura muy recurrente, pero bueno, va a salir en unos meses. Muy bien, la verdad que un placer, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Isaac Asimov, además de un gran escritor, era un gran divulgador científico y un gran ensayista. Exacto, Así totalmente. que bien por tomar ese camino que es un peligro para todos, hay que tener coraje. Laura, Gonzalo, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer charlar con ustedes y va a ser también un placer leerlos. Ya lo saben, ¿eh? Ciencia Ficción Argentina. Vamos todavía. Señoras y señores, nosotros vamos a hacer una pausa. Gracias nuevamente. Nos vamos en un ratito nada más. Tenemos que despedirnos, tenemos que sacar una foto. Estamos todos listos. Pausa breve. Ya volvemos con más Hoy Nos Toca, acá, en el canal de la ciudad.